Hola, ¿cómo andan? Bienvenidas y bienvenidos a Seguimos Educando. Acá estamos haciéndole el aguante a la comunidad educativa. Mientras no haya escuela, nos podemos encontrar acá en nuestra aula de mentirita, pero con profes de verdad que vienen a traerte todo el contenido que tal vez estarías viendo en la escuela o que tal vez estás viendo con tus profes a distancia o que simplemente sirve para saciar tu curiosidad y para abrirte nuevas curiosidades, nuevas ventanitas a mundos nuevos. Esa es la idea desde acá, desde Seguimos Educando, no reemplazar a la escuela porque no podemos, ni queremos, porque necesitamos la dinámica de estar con los compañeros, de estar con los docentes. Y ya va a volver, pero mientras tanto, y mientras algunos lugares del país van abriéndose de a poquito, tal vez ya pudiste pasear un poco, bueno, esperamos a la escuela acá, todos juntos en Canal Encuentro, aprendiendo. Y acordate que hay un montón de cosas que tenés que hacer porque nos estamos cuidando del coronavirus. Y por eso es muy importante que te laves las manos varias veces por día. ¿Te acordás? Con agua y jabón, un rato largo. Sí, te lo decimos todos los días, pero para que no te olvides. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca, un hábito que hay que desterrar. Si vas a toser o estornudar, así, nos cubrimos y lo hacemos en el pliegue interior del codo. Ventila los ambientes, abrís las ventanas, que corra un poquito el aire, así te asegurás de respirar un aire limpio. Desinfectar los objetos que usás con frecuencia, de todo lo que siempre andás tocando, el control remoto, tal vez el teléfono, tal vez algún joystick, la computadora, mantenerlo limpito. Si tenés fiebre, tos o dificultad para respirar, llama desde la ciudad de Buenos Aires al 107, desde el Gran Buenos Aires al 148 y a nivel nacional al 0800-222-1002. Enseguida empezamos las clases, pero vamos a cuidarnos entre todos y todas. ¿Cómo prevenir virus respiratorios, incluyendo el coronavirus? Lavarse las manos frecuentemente, sobre todo antes de ingerir alimentos y bebidas y luego del contacto con superficies en áreas públicas. Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y la boca con el pliegue del codo. Inmediatamente después, lavarse las manos. Evitar el contacto directo con personas que tengan enfermedades respiratorias. Si viajaste a países con circulación del virus y sos docente, no docente o estudiante, se recomienda aislamiento domiciliario por 14 días, aunque no tengas los síntomas. Podrás solicitar licencia extraordinaria. Seamos responsables para evitar el contagio. Para más información, comunícate con el Centro de Salud de la Universidad Nacional de Río Cuarto. ¿Empezamos la clase? ¿Qué les parece? Bueno, en un rato viene la profe de historia, Carla, con un tema que fascina a los historiadores, a ver si a vos también te gusta, que es la Revolución Francesa. Y ahora está con nosotros Rodrigo para hablar de música. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola, Ángela, ¿cómo estás? Muy bien. Yo muy bien. Ahí ya vi que trajiste unos cuantos instrumentos, como siempre, re lindo. Bueno, ¿y cuál es el tema de hoy? Bueno, hoy vamos a ver todas las músicas que se hacen de forma colectiva, ¿sí? Recordemos que se puede tocar música solo, sola, pero hay ciertos géneros que cobran un brillo especial cuando lo hacemos en grupo o de a muchos, ¿no? Sí. Hoy vamos a hablar especialmente de las murgas. ¡Qué lindo! El mundo hermoso de la murga. ¿Y con qué objetivos? Bueno, el objetivo es primero conocer un poco las estructuras que tienen todas estas músicas para después poder aplicarlas a los géneros que conocemos y analizarlos de esa forma, desde ese paradigma, digamos. Bueno, bárbaro. Bueno, empecemos. La murga tiene esta característica de que es colectiva, tiene como un carácter social, ¿no? Exactamente. Hay murgas en más países de los que nos imaginamos. Por ejemplo, Chile tiene murga, Colombia tiene murga. Por supuesto, nosotros conocemos las dos vertientes más conocidas, que son la murga porteña y la murga uruguaya. Pero Chile y Bolivia también tienen murga. Qué bueno. ¿Y cuál es el origen de la murga? Bueno, si podemos pensar en la murga uruguaya, vamos a ver este mapa hermoso. Nos paramos en el Océano Atlántico y nos vamos a remontar al último puerto que tiene España, ¿sí? En la parte sur del país, que se llama Cádiz, ¿sí? Los comerciantes pasaban por todos los puertos de España y como Cádiz era el último, de ahí ya zarpaban para Latinoamérica. Claro. En este puerto acontecen las zarzuelas, ¿sí? Que son obras de teatro, a veces con música, a veces no, típicas de España. Y bueno, cuenta la historia de que a principios del siglo XX salió un barco, una compañía de zarzuela, a trabajar en Uruguay. ¿Pero qué pasó? Se quedaron sin dinero, se quedaron varados en Uruguay, entonces tuvieron que empezar a hacer espectáculos en la calle. Parece que esto fascinó al pueblo uruguayo y se dice que ese sería el origen de esta
de cómo toma Uruguay las zarzuelas y las convierte en murga, digamos. Qué lindo. ¿Y en España cómo empieza la murga? ¿A través de la zarzuela, de esta relación? Exactamente. Yo creo en realidad que el concepto de murga es posterior. Ajá. Quizás es como una interpretación latinoamericana, pero después, por ejemplo, en las Islas Canarias, que están a la altura de África, pero pertenecen de la misma forma a España, también hay murga. O sea que podríamos decir que todo este espectáculo de disfraces, esta parafernalia de vestirse y imitar a diferentes personajes, viene del lado español. Bien, qué interesante. ¿Y nos vas a hacer escuchar algo, Rodri? Sí, quiero que escuchemos, mi primer conexión con la murga fue escuchar este tema hermoso que se llama Brindis por Pierrot. Sí, es un tema de Jaime Ross y Canario Luna. Escuchemos un poquito. Este brindis por Pierrot. La primera vez que yo lo escuché, pensé que era un cantador Parece español andaluz, medio andaluz. Totalmente. Y me dijeron, no, es una agrupación uruguaya de murga, escuchá que te va a gustar. Pero se nota la influencia española, ¿verdad? ¿Qué dirá la nueva ola? Esta forma de cantar medio agudo y haciendo lo que en música se llama los melismas, ¿no? Que sobre una misma letra uno puede hacer muchas notas. Ahí está Martín Corena, escuchando Hermoso. El que canta se llama Canario Luna, ¿sí? Un gran cantante uruguayo. Y también tenemos a Jaime Ross, ¿no? Como un referente. Exactamente. El compositor de este tema es Jaime Ross, que es uno de los mejores músicos de Uruguay. Ha tocado muchos estilos, ha fusionado con el jazz. Pero bueno, elegí este tema porque tiene el tinte bien murguero que remite al canto andaluz, ¿no? Está buenísimo, está bárbaro. ¿Y Falta y Resto? Que es una de las murgas más conocidas, ¿no? Sí, también de Uruguay. Ellos tienen una forma de cantar muy política que tiene que ver con la murga. Y ahora vamos a ver un video que un poco nos cuenta más en detalle esta relación que hay entre el origen español de la murga y cómo se asienta en Uruguay. Bueno, vamos a verlo. El director de Falta y Resto nos cuenta entonces esta relación entre la música española, lo escuchabas recién, es parecido a la música andaluza, y la murga. A ver. ¿Cuándo empieza? ¿Cuál es el antecedente, digamos, que se tiene? Es una cultura muy subterránea al principio, hecha por hombres exclusivamente, y viene de España, de Cádiz. Es gaditana la murga. La murga uruguaya tiene sus raíces en Cádiz. Último puerto de Europa antes de Montevideo. Entonces la trajeron los marineros, las zarzuelas populares. Hubo una, se llamó La Gaditana, que se quedó sin plata en Montevideo y resolvieron en el año 1906, para juntar plata para comer, hacer una murga en la calle, una murga al estilo de las gaditanas. Y el estilo prendió. Al año siguiente ya había un par de murgas uruguayas y, bueno, hoy hay más de 500 murgas en mi país. O sea, 25 profesionales, más de 150 murgas jóvenes, casi profesionales, y todo el resto que son amateur totalmente, pero que son muy, muy populares. Qué maravilla, Rodri, la capacidad del arte de unir zonas tan lejanas del mundo. Increíble, ¿no? Con culturas que terminaron siendo muy parecidas. Claro. Porque, por ejemplo, hoy en día uno puede ir a las Islas Canarias y se ve un despliegue de disfraces y de murgas que son muy parecidas a las latinoamericanas. Claro, porque una característica, además de la música, que es tu especialidad, también es toda la escenificación, ¿no? La ropa, los disfraces, algo de actuación que también hacen. Exactamente, se está transmitiendo desde muchos lugares diferentes, muy desde lo visual también, ¿no? No solo lo sonoro. Bueno, y hablando de visual, ¿para eso trajiste las fotos? ¿Para mostrarnos murgas? Sí, unas fotos hermosas. La primera es esta, que se ve muy colorinche. Sí. Esto, por ejemplo, es una murga gaditana. Lo gaditano es lo que viene de Cádiz, el puerto que hablamos, ¿no? Podríamos pensar que podría ser una murga uruguaya. Sí, por ejemplo, sí. en esta foto están vestidos de camaleones. Sí. Estaban haciendo una obra acerca de eso. Muy linda. Muy colorinche, siempre jugando mucho con las tramas, con los colores. También está pensado porque se tenía que ver desde muy lejos. Entonces, por eso los disfraces tenían que ser estrafalarios, digamos, ¿no? Qué bien. Por ejemplo, esta de arriba Sí. es una de las primeras murgas uruguayas que se llama Asaltantes con Patente. Es una foto que debe ser de 1930, 1935. Y ahí parecen como payasos, ¿no? Con la cara pintada. Exactamente. El disfraz, digamos, y la utilería nunca es fija.
Siempre va variando con respecto a los espectáculos. Asaltantes con patente. Los nombres requerirían un capítulo aparte de los nombres creativos que les ponen a las murgas. Sí, sí, muy lindos. Y acá abajo, por último, tenemos la primer murga argentina. Ajá. Esto pasó en la provincia de Junín. Es una foto de 1916, muy Sí, antigua, en la más ciudad. incluso que la de Asaltantes con patente. Sí, Y si miramos detenidamente esta imagen, sí. vamos a ver que hay un montón de instrumentos, ¿sí? Hay bombardino, que es esta especie de tuba, un poquito más chica, hay trompeta, hay muchos vientos. De todos estos instrumentos, de todos estos vientos, el único instrumento que sobrevivió es el bombo con platillo, que acá lo vemos a la izquierda del director, ¿sí? Todo lo que es el despliegue vientístico de la murga desapareció con el tiempo. La murga porteña hoy en día tiene solo el bombo y el platillo. Mirá vos. Y contame de la foto de arriba de las mujeres. Bueno, esta es una de mis favoritas porque es una foto de la murga Falta y Resto. Sí. Y algo que no te conté del origen de Cádiz, ¿no? O sea, el origen de la murga, es que siempre se hizo solo entre hombres, ¿sí? Entonces es muy importante lo que propone Falta y Resto de incluir a la murga mixta. Y bueno, esto es una foto debe ser de 2018 más o menos, es muy actual, del coro femenino. Hoy en día ya se está unificando y es, digamos, abierta la murga. Qué lindo. A que todos Bueno, toquen. y falta algo también, que es la danza, Rodri, porque especialmente las murgas argentinas y porteñas, ¿no? Tienen Sí. mucha relevancia la danza. Sí, de la misma forma que vimos que la murga uruguaya proviene de España, la murga porteña tiene unos orígenes un poco más afro y indígenas. De ¿Ah, ahí sí? viene, yo siempre pienso en el capoeira, ¿no? Si me voy al Sí. Brasil, esta danza como hacia abajo, que tiene que ver con los esclavos. De ahí deriva también la danza de la murga porteña, ¿no? Esta forma de bailar. También dicen que los típicos saltos que pegan, esos saltos quieren decir liberación, por eso pegan 3 saltos, ¿no? Ese sería como el origen de la murga porteña, por lo menos del baile, de la danza. Bueno, vamos a meternos en la murga porteña. ¿Qué les parece? En la murga que se desarrolla aquí en la capital de la Argentina. Coco Romero, un especialista en el tema, nos va a contar algo más. A ver. Si la justicia ya no es justicia, revienta todos los que tenemos que laburar. Últimamente, ser presidente, cualquiera aspira si mira este loco carnaval. El bombo es un instrumento absolutamente invasivo. Y para mí el bombo debe estar absolutamente dialogando con la voz, con la melodía y la armonía de la canción. ¿Por qué? Porque los bombos no tienen que tapar la palabra ni la melodía. Bombo que tapa la palabra y la melodía es un bombo que tapa la palabra. ¿Sabes lo que es no tener palabra? No existe. ¿Entendés? Y cuando vos no ejercitas la palabra, cagaste, flaco. Entonces después te barbarizás porque no sabes hablar. ¿Entendés? Y nosotros para pedir como comunidad tenemos que saber hablar. Después tenés que saber cantar y después tenés que cantar bien. Entonces viene una lógica que está muy clara. Es decir, en el carnaval uruguayo, ¿qué hay? Un tipo que toca, hacen hablar, pero están en función de que se escuche lo que están diciendo. La murga ya llegó, trae en el bombo un nuevo ritmo colosal, para poder brindarle a todos estos días las alegrías del carnaval. Estamos aquí, queremos demostrar. Está buenísima la clase de hoy de Rodri. En un ratito vamos a seguir hablando de la murga de Buenos Aires y por la cantidad de instrumentos que veo por ahí, me parece que vamos a poder escuchar algunas cosas en vivo de Rodrigo. Pero ahora nos vamos a ir a hacer un recreo. Y antes queremos recordarte cómo funcionan los cajeros automáticos. Tal vez vos, que sos chico o chica, no lo sabés. A lo mejor algún adulto en tu casa tampoco sabe muy bien cómo funcionan los cajeros automáticos y es importante para poder retirar dinero sin tener que ingresar al banco. Así que nos vamos al recreo con esta información. ¿Cómo funcionan los cajeros automáticos? Presta atención, así tal vez podés ayudar a algún familiar. Ahí vamos. Estamos atravesando una etapa en la que debemos salir de casa lo menos posible, para cuidarnos a nosotros y a los demás.
Por eso, es bueno hacer las operaciones de la vida cotidiana de la forma más fácil, rápida y segura posible. ¿Cómo extraer dinero en efectivo del cajero automático? Acércate al cajero del banco más cercano. Podés utilizar cualquiera sin pagar cargos ni comisiones hasta el 30 de junio del 2020. Introducí tu tarjeta de débito en la ranura. Ingresá el PIN, tu clave compuesta por 4 números. Desde ya, no lo compartas con desconocidos y no la digites en presencia de extraños. Elegí la opción Extracciones/Adelantos. Selecciona el tipo de cuenta, por ejemplo, Caja de Ahorro en pesos. Elegí el importe que deseas retirar. Si no está en la pantalla, marca Otro importe y escribí el monto que quieras. Eso sí, debe ser siempre múltiplo de 100. Por ejemplo, 500, 2.300 o 5.800. Luego, confirma el monto. Recordá que los cajeros tienen la obligación de permitirte extraer hasta 15.000 pesos por día. Si el cajero te solicita tu clave PIL de 3 letras, ingresala seleccionando los grupos que contienen esas letras. Retira el dinero, el comprobante y chequea que se corresponda. Si notas una diferencia o si tu tarjeta es retenida, comunícate por teléfono con tu banco. Ojo, no te olvides de retirar la tarjeta. El cajero suele realizar un sonido y luces para alertarte de que no te la olvides. Pero por las dudas, chequea que la hayas guardado bien. También se puede retirar dinero en comercios o puntos de extracción adheridos, como supermercados, estaciones de servicio o farmacias. Cuidémonos entre todos y todas. Seguimos educando, estamos en clase de música con el profe Rodrigo y recién vimos algunas características de la murga porteña a través de Coco Romero, que es un investigador musical. Alto laburo ese también, vos que a veces estás pensando a qué te vas a dedicar. Bueno, Coco Romero es investigador musical, investigó la murga y nos contó un montón de cosas. Pero ¿qué otras características tiene nuestra murga porteña, Rodri? Bueno, hablamos un poco de lo musical, pero no olvidemos, yo recuerdo siempre desde niño el carnaval con mucha felicidad, ¿no? O sea, ¿quién está triste en carnaval? Trae eso, trae alegría, trae dicha. Entonces podemos pensar que el carnaval de alguna forma une a todas las clases sociales. O sea, es el único momento en el que convive la aristocracia y la clase baja, la clase media. O sea que esto nos lo va a explicar también un poco Coco. A ver, ¿qué más nos puede contar? ¿Qué más tiene para decirnos Coco Romero? Todo lo que lleva a la murga en sus entrañas se lo debe al carnaval. Y para mí, antes que la murga está el carnaval. La murga es deudora del carnaval. Y dentro del carnaval se establece una mitología absolutamente interesante. Es decir, que el rey y el esclavo convivan en un mismo piso me parece fundamental. Porque es, si querés a la larga, un modo de desarrollar la civilidad, ¿entendés? Es decir, si vos no me la haces mal, tenés que bancar a estar al lado mío. ¿Por qué vas a estar tan separado? ¿Por qué vas a salir en helicóptero y yo voy a ir en el colectivo? ¿Cómo es? Una vez nos tenemos que juntar. Si no hay un encuentro, ahí algo está mal. Entonces, eso me parece interesante, digamos, de la fiesta. La fiesta del carnaval ha atravesado feudos, democracias, dictaduras. Y es una fiesta que el pueblo se regala así. ¿Qué fiesta el pueblo se regala así? Creo que ninguna, tan solo el carnaval. Así que la murga, siendo un grupo que creció bajo ese manto, bajo esas noches de verano, bajo esas estrellas, bajo esa luna, bajo el influjo de ese momo, diríamos, que es echado cada año por criticar, está la riqueza propia de la murga. Entonces para mí es el carnaval y un representante de ese carnaval, hoy la murga. Qué bueno, está buenísimo todo. Rodri, contanos algo más sobre el vínculo entre la murga y la protesta social.
Bueno, es muy estrecho. Hablamos de la murga uruguaya y la murga porteña. Pero sí algo que tienen muy en común es justamente el juzgamiento social a través de las letras, ¿no? Siempre estuvieron hablando de los políticos y de la situación económica del país. Es algo como inseparable de la murga. Está buenísimo. Bueno, vamos a ver más material sobre las diferencias, similitudes y diferencias entre la murga uruguaya y la murga porteña. Ahí va. Las murgas. La murga uruguaya tiene raíces en las zarzuelas españolas y se caracteriza por su despliegue coral de voces, su bombo sincopado y su crítica social hacia el gobierno de turno desde la poesía. La murga argentina o porteña está influenciada por los esclavos indígenas y africanos, los cuales plasmaron en ella su forma característica de danza acrobática. La misma lleva un bombo derecho en negras, el cual le da libertad al platillo a jugar libremente. La murga porteña se divide en centro murga y agrupaciones murgueras. Las murgas son el espíritu del carnaval y representan la voz del pueblo contra las injusticias sociales. Atención porque ya entraron los instrumentos al estudio. En instantes nada más vamos a escuchar murga en vivo. Pero primero, porque esto es una clase, ese cuadrito tan lindo que tenés, Rodri, de diferencias entonces, como veíamos en el material, entre la murga uruguaya y la murga porteña. Exactamente, como decimos siempre, primero la teoría y después lo tenemos que llevar a la práctica, ¿no? Si no, no es música. Bueno, vamos a ver un poquito diferencias y después parecidos que tienen los dos, ¿sí? Primero podemos hablar de que la murga uruguaya, como vimos que viene de España, y no olvidemos que en España y en Europa entero hay un gran desarrollo coral, es decir, cantar a voces y que las personas hagan distintas voces, distintas notas. Esto es una característica muy fuerte de la murga uruguaya, ¿sí? En cambio, en la murga porteña no hay tanto desarrollo en las voces. Si bien hay algunas murgas que cantan a voces, el desarrollo está más en la letra, en qué digo, y no tanto como lo digo desde lo musical. Si pensamos en lo musical, digamos, desde los instrumentos, en el Uruguay vamos a encontrar la síncopa. La síncopa es cuando los graves, o alguna parte aguda o grave, no importa el registro que tiene, no va derecho, ¿no? O sea, el bombo en la murga porteña hace lo que se llama negras, o sea, pum, pum, pum. Ahora lo vamos a tocar en los instrumentos. El bombo en la música uruguaya es tum, 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 ¿no? Se me mueve un poco el piso porque tiene síncopa. Una vez un profesor me decía que la murga uruguaya era más bailable justamente porque, o no sé si más bailable, pero que a él le gustaba más porque tenía esta síncopa en los graves, ¿no? Bien, la murga uruguaya acontece en un tablado, que el tablado vendría a ser como el lugar donde acontece, digamos, el escenario. Sí. En cambio, la murga porteña es más andante, se va moviendo por la calle, es móvil, ¿sí? Bien. En la danza tenés ahí también diferencia, ¿no? Exactamente, sí. La uruguaya danza suelta. La uruguaya es un poco como el énfasis está puesto en las voces. Es una danza más en el lugar, más sueltita. En cambio, la murga porteña tiene una danza súper acrobática, con estos saltos y con esta acrobacia de ir al piso, bailar, se tiran, apoyan las manos en el piso. Tiene un énfasis más en la danza. Y habíamos visto que esto viene más de África, del componente afro. Claro. Bien, después podemos hablar de las cosas en las que se parecen. Ambas murgas hacen una crítica al gobierno de turno, siempre, ¿sí? Se dice que la murga es la voz del pueblo, un poco, ¿no? Entonces está la crítica social a través de la poesía. Y también, otra cosa que tienen de parecido es que ambas murgas adoran al rey Momo, que el rey Momo representa la poesía, la letra y también el sarcasmo. O sea que esto también viene un poco del mundo del teatro y de la actuación, ¿no? Qué bueno. Bueno, ¿y nos vas a mostrar las diferencias entre la murga uruguaya y la murga porteña con instrumentos? Qué bien, lindo. nos vamos a divertir un poco. Dale, a ver. Yo no traje instrumentos ni de murga porteña ni de murga uruguaya.
¿sí? Pero para que vean en casa que la música se puede tocar con cualquier instrumento. Ya hemos tocado con pandeiro géneros folclóricos argentinos, digamos. O sea, mientras me cumpla la función que yo quiero musicalmente, no importa los instrumentos que yo use. En este caso traje el cajón peruano para hacer de bombo, ¿no? Lo que en la murga porteña sería el bombo con el platillo arriba. Y con el hi-hat de la batería vamos a imitar ese platillo. El platillo. Bien, vamos a empezar con la murga uruguaya, ¿sí? Tiene muchos subgéneros, pero hay uno que se llama marcha camión, ¿sí? Vamos a ver el bombo sincopado. A ver. Y el hi-hat va a marcar todos los I. Un I, un I, un I. Esto se llama música aire. Y con el bombo queda... ¿Sí? Ahí ya se nota esto que decía antes de esta síncopa en los graves, ¿no? Que ya dan ganas de bailar de una forma particular, ¿sí? Después, si pensamos en la murga porteña, vamos a tener un bombo más en negras, más derecho. Ya no va a ser... sino que va a ir derecho, negras, todos los pulsos. 1, 2, 3, 4. Se podría pensar más simple, pero el gran desarrollo de la murga porteña está en los agudos, en lo que tocaría el platillito. Yo lo voy a mostrar acá con el hi-hat. Sería, por ejemplo... Ah. Ahí está. Otra variación podría ser... Ya dan ganas de bailar, ¿no? Sí, dan ganas de bailar, me gustaría saber. Y no tener tacos. Bien, otra cosita pequeña que quería decir es Sí. que en Uruguay, aparte de tocar marcha camión, que es la que vimos recién, también tocan dentro de la murga candombe, ¿sí? O sea que podría ser una murga con ritmo de candombe. También podría ser. Tiene Qué muchos lindo. subgéneros, ¿no? Está buenísimo. Bueno, después seguís tocando, ¿no? Sí. Después en un Vamos a rato tocar mucho. sigue tocando Rodri, pero tenemos más material. Todo material. Hay material que preparamos especialmente para ustedes y hay material que está en Canal Encuentro y que utilizamos para poder explicarles de la mejor manera, más visual, más atractiva, todos estos temas. En este caso, vamos a escuchar a Martín Di Nápoli. Él pasó de integrar una murga uruguaya a una murga porteña, así que la tiene clarísima con las similitudes y diferencias. Y lo entrevista Rodrigo de la Serna. Mirá qué lindo, a ver. La murga porteña puede dividirse en los centros murga y las agrupaciones murgueras. La diferencia más importante es que los conjuntos de centro murga son más tradicionales y por lo general utilizan el bombo con platillo y a veces un redoblante. Las agrupaciones murgueras tienen un origen más reciente y además del bombo interpretan su repertorio con la ayuda de otros instrumentos musicales como por ejemplo el acordeón o la guitarra. Martín Di Nápoli fue miembro de Los Atrevidos por Costumbres de Palermo, una agrupación pionera en el género, y desde hace unos años es el director de la agrupación murguera Los Inevitables de Flores. Martín, ¿cuándo empezaste con la murga? Vos salías con Los Atrevidos por Costumbre de Palermo, Sí. compañero de Juancito. Salíamos en la misma murga en el 97, 98. 97. 97, está bien. ¿Discípulo del gallego? Sí, discípulo de gallegos. Sí, sí. ¿Vos seguís viviendo en Palermo ahora? En este momento me estoy mudando mirá. a Montserrat y estoy sacando una murga en Flores. Eso es lo que queríamos hablar un poco. ¿Cómo es que nace esta nueva formación de Flores? ¿Cómo...? O sea, de Los Atrevidos por Costumbre hay un desprendimiento del escenario y ahí nace Sí, éramos Los Inevitables. Me voy yo y recibí la invitación de gente de un grupo de murga uruguaya en el cual yo cantaba, de armar una murga estilo porteña. ¿Te costó mucho armarlo? Porque yo veo y noto, bueno, salieron campeones este año, ¿no? Categoría de escenario. En categoría de escenario. Como agrupación murguera quedamos. Sí, pero igual no se dieron los puntajes a todo el mundo este año, entonces eso queda. Bueno, pero digamos que de haber salido de Atrevidos por Costumbre con 2 personas a estar hoy siendo una de las murgas más representativas y más, no voy a decir exitosas, pero evidentemente algo pasó. ¿Te costó mucho trabajo armar eso? ¿Cómo se arma una murga así? ¿Cómo se hace? Una pura paciencia. Y pasión. Pasión. Paciencia y pasión. Sí, arrancar de cero. Arrancar del bombista, el cantor y el bailarín. Éramos
4, el único bombo, muriéndonos de frío en la plaza, hasta que se empezó a incorporar gente al baile y empezamos tipo taller. Más de la mitad de la gente que estaba en la murga no sabía cantar, ni bailar, o había gente que cantaba, y mucha gente que venía del palo de la plástica. A mí la murga me cambió. Yo termino cantando y tengo un grupo donde canto en la murga, en la ducha, como todo el mundo, y me tuve que hacer letrista. Bueno, qué bueno, la necesidad. La necesidad creó creación. Me transformo en Federico Clem para contarles un cuento. El de la historia del esófago de la estética. Ustedes van a preguntar qué es la historia del esófago de la estética, les voy a contar. Que en la edad primitiva gustaban gordas, como las Venus de piedra, porque era fertilidad pura, absoluta. Y en el medioevo gustaban gordas también, porque deschavaban que eran hijas de señores feudales con dinero. Pero hoy hay un gurú que viene viajando hacia los tiempos contemporáneos en una pastilla diciendo que tenemos que ser flacos como huesos de pollo, como alfileres, como escarbadientes, señores. Se lo voy a presentar. Sin más, el nombre de él es Jorge Aney. Fuerte el aplauso que estaciona su pastillita espacial. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jorge Aney. ¿Jorge Aney? Yeah, my name is Jorge Aney. Bueno, Rodri, queda claro que además de diferencias, también hay similitudes entre las dos murgas rioplatenses, ¿no? Exactamente. Si bien desde el lado de la poesía, de las letras, siempre hay humor, siempre hay sarcasmo, algo en lo que se parecen mucho ambas murgas es el contenido social. Siempre va a haber un contenido social que hable de lo que está pasando en el momento político del país. De hecho, hay muchas anécdotas de uruguayos que cuentan que cómo no le dijiste al autor, ¿no? O sea, cómo los mismos remiseros o la gente de los negocios le dice al autor, no te olvides de hablar de esto, ¿no? Claro. Que es lo que está pasando a nivel social político. Es como la voz del pueblo, la murga. Exactamente. Qué bueno. Bueno, para ver un poco más sobre esto, vamos a seguir escuchando al director de Falta y Resto. Ahí va. La murga es como sangre, es como ¿no? la sangre una de las partes fundamentales del carnaval. Es largo, dura mucho tiempo, tiene múltiples escenarios. Contame un poquito cómo es el carnaval de Montevideo, esencialmente. El carnaval de Montevideo. El carnaval de Montevideo es el carnaval en extensión de tiempo más largo que hay en el mundo. ¿Y ustedes lo quieren hacer más largo todavía? Nosotros lo queremos hacer más largo, que no se termine. Todo el año carnaval. Todo el año carnaval. Yo lo digo todo el tiempo. Claro. Y comienza el último viernes de enero, todas las noches, durante 40 noches consecutivas, en todos los barrios de Montevideo, en más de 20 escenarios. Transcurren 60 compañías de teatro independiente, que son las murgas, las comparsas, los parodistas, los humoristas, las revistas. Todas comedias musicales, van de barrio en barrio, cantando según su criterio y según su categoría, que son estas, ¿no? Las murgas, las comparsas, etc. Las cosas que han pasado en el año, algunas veces con humor, otras con crítica, pero siempre muy aplaudidas y muy sentidas por la gente. La gente espera el carnaval para ver qué dicen las murgas. Los políticos mismos están pendientes, expectantes de que el juzgamiento popular a través de la murga. A veces puede ser con humor, a veces puede ser con un leñazo muy fuerte. El más duro es cuando se hace con un humor bien hecho, ¿no? Porque cuando te reís de alguien y lo haces bien es cuando más le duele. Es lapidario. Sí, totalmente. Y nadie se puede quejar. Y nadie se puede quejar. Animus chocandi, ¿no? Exactamente. Es así. Nosotros decimos, el que se calienta pierde, estamos en carnaval. Y considerando este espíritu crítico que se da por las letras, vos decís a veces con humor, a veces con más ácido, sí, a veces con ironía, a veces con palo directo, el pueblo, la gente, los seguidores arriman temas, te hacen propuestas. Y bueno, nosotros hicimos una canción con Jaime Ross hace muchos años que se llama Que el letrista no se olvide. Y es justamente lo que la gente viene y te dice en la calle, el taximetrista, el mozo del bar. No te olvides de cantarle este año tal cosa que pasó, al impuesto tal que subió, a fulanito que hizo tal cosa. Y entonces vos tenés que anotártelo en la cabeza o en una libretita. Que el letrista no se olvide. Que el letrista no se olvide, que el letrista no se olvide.
Es fundamental que el letrista no ¿Vos se sos el letrista? Yo Todos soy el somos letrista. letristas. Yo soy el letrista. Vos sos el letrista. De La Falta soy el letrista yo desde que empezó. Siempre hay algunos muchachos que contribuyen. Jaime Ross, por ejemplo, ha contribuido en algún tema. Jorge Lazaroff, mi hijo Felipe también. Y digamos que cualquier integrante puede colaborar. Cualquiera. Tiene que pasar el tamiz de la propia murga, de que a la murga le guste. Y es un hecho comunitario en el sentido que todos deben de alguna manera aprobarlo. Sí, si no están contentos con lo que están cantando, tenemos que seguir discutiendo o traer otra cosa. Entonces hay que buscar con mucha creatividad para además tratar de nunca ser oficialista. La murga, por más excelente gobierno que tenga el país en donde está viviendo, tiene que buscar siempre el pelo en la sopa. Es la tarea del letrista, es encontrar el lugar que hay para corregir, el lugar que hay para reírse, el lugar que hay para ironizar. Y siempre hay, y muchos lugares hay para ironizar. Y sobre todo cuando uno está viviendo en una sociedad que pretende cambiar, pero que todavía tiene rémoras de muchas cosas que están disfrazadas de cierta hipocresía, de cosas que parecen que están muy evolucionadas, pero todavía no están tan evolucionadas. Y sí, puede ocurrir incluso que esté el funcionario, el político, el representante, que considerando que vos sos del palo, no tenés que cantar lo que cantás y te dice, che, ahora... Exactamente. Pasa, ¿no? Pues, si pasará, si pasará, mamma mía. Así que queda claro, Rodri, que la murga se inscribe en un contexto político, social, cultural, en un lugar determinado, en un tiempo determinado, que es inseparable de todos estos factores. Exactamente. Como toda producción artística, el contexto sociocultural es inseparable de la música o del arte. Bueno, se está terminando la clase. ¿Hay algo que le quieres decir a los chicos sobre la murga y sobre la música en general? Bueno, todo lo que estamos viendo tiene que ver con el carácter social de la música, ¿no? Ya dijimos que podemos tocar solos, solas, pero la música cobra realmente sentido cuando lo hacemos en compañía. O sea que las y los incentivo a que toquen música con seres queridos. A mí la música, por ejemplo, me dio muchísimas amistades. Estoy muy agradecido de eso. Así que compartan, que es lo más lindo. Bueno, qué lindo. En un rato va a tocar un poco más de murga, ¿eh? El profe Rodrigo, vamos a aprovechar que lo tenemos, que sabe tocar, que tiene tantos instrumentos. Pero primero vamos a ver un poco más de material. Yamandú Costa nos cuenta un poco sobre este carácter social y colectivo de la murga. A ver. ¿Cómo se arma eso hasta que uno llega a la idea de la ropa, la pintura, en la cara? Y eso lleva muchos meses y muchos meses de ensayo. Porque además es un género muy extraño. Porque estas compañías, como casi ninguna otra, casi que desde el primer ensayo, desde la hora cero, está abierto a la gente. Es como que si vos estás armando tu próximo disco y en realidad en vez de estar solo frente a la estufa en tu casa, hay 30 personas mirándote. Así, 40, 50, 100, 1200. ¿A qué hora comienza, por ejemplo, cuando, no sé, hoy es carnaval? Sí. ¿A qué hora arrancan? Generalmente nos juntamos, los tablados arrancan a las... Los tablados es mágico lo que pasa, también para alguien que se asoma al género o a la fiesta. Acá en la murga vos podés ver la señora que largó delantal de empleada doméstica con el tipo desempleado, con el punga y con no sé qué, todo mezclado viendo la murga. Y todos entendiendo hasta dónde llegan, hasta dónde pueden y haciendo... Por eso también los espectáculos de la murga, los nuestros fundamentalmente, están armados en capas. De manera que vos llegues a rascar hasta donde vos quieras puedas, por tu condición, pero la idea nuestra es que la capa más epidérmica tenga la misma sustancia que el núcleo. Y un niño entienda lo que entienda por su capacidad, pero que más o menos pueda entender de qué estamos hablando. Ya estamos listos para irnos tocando un poco de murga. Cajón peruano, guitarra y conclusiones primero, Rodri. Bueno, hoy vimos de todo. Vimos el origen de la murga, vimos que es un género que tiene como lo más importante del género es el carácter social. Se hace de muchas personas, analizamos las diferencias, tocamos, vimos lo que es un bombo sincopado, un bombo derecho. Bueno, hoy fue todo dedicado a la murga. Bueno, y para terminar, toquemos algo más de murga, dale. ¿Yo qué hago acá que me sentaste en el cajón peruano? Bueno, vas a tocar lo que toca el bombo en la murga, que lo vimos hoy, que es el bombo derecho, el bombo negras. Pum, pum, pum,
pum, ¿sí? Ah, tengo que hacer pum, 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 pum. No, puede ser el bombo en negra ya. Bueno, por ahí me funciona, animo. ya nos va a hacer bailar, que es lo más importante de la música, que nos haga bailar, ¿sí? Dale. Bueno, este tema se llama La Murguita de Villarreal de Alejandro del Prado, ¿sí? 1, 2, 3, va. Lo tienen que cantar en las casas, ¿eh? Tirando la manga por la tardecita, salgan a la puerta, llegó la murguita. Llegó la murguita de Villarreal, tomándose en joda la vida real, con chistes picantes, con buenas canciones, con bailes, piruetas, con imitaciones. Apure vecino, salga a la vereda, no importa que esté en pijama, camiseta, se fue. Bravo ese público que apareció. Lo de los chistes picantes queda para la próxima clase, ¿verdad? Sí. Bueno, muchísimas gracias, Rodri, por habernos traído tu Gracias a música ustedes. y Gracias a ustedes. toda esta murga tan hermosa. Bueno, hasta la próxima. Y nosotros nos vamos a hacer un recreo, ¿eh? Enseguida viene Carla y atención porque hablamos de Revolución Francesa, que es un hermoso tema de historia. Enseguida nada más, pero ahora me parece que es hora de recreo. Ya venimos. Se terminó el recreo, seguimos educando, estamos en clase de historia y le damos la bienvenida a la profe Carla. ¿Cómo estás, profe? Muy bien, Ángela, ¿vos? Bien, muy bien. Bueno, ¿qué tema nos trajiste hoy? Bueno, hoy tenemos uno de los temas más apasionantes para los historiadores, que es la Revolución Francesa. Es uno de los temas más interesantes sobre los cuales se escribió muchísimo a lo largo de toda nuestra historia. Y bueno, la idea es poder empezar a analizar en la clase de hoy cómo se convierten los súbditos en ciudadanos. Es un proceso interesante que vamos a ir analizando. Qué bueno. ¿Y con qué objetivos vamos a trabajar? Bueno, en la clase de hoy tenemos varios objetivos. En primer lugar, pensar las innovaciones sociales que se producen a partir del proceso revolucionario. Luego, empezar a pensar las diferencias entre las diferencias sociales, las diferencias vinculadas con la estratificación social. Y vamos a retomar algunos conceptos que estuvimos viendo a lo largo de todas nuestras clases, que son los conceptos de multiperspectividad, pensar un mismo fenómeno desde distintas perspectivas, los conceptos de cambio, de permanencia y bueno, un poco de todo eso vamos a hablar. Perfecto. ¿Y cómo empezamos a abordar este fenómeno tan complejo? Bueno, empezamos por ubicarlo en tiempo y espacio. Sí. Pensar que es un proceso que se inicia justamente en Francia a fines del siglo XVIII y que es un proceso largo justamente que va a durar hasta 1848. Se inicia un ciclo revolucionario que culmina recién en 1848. Lo vamos a datar en un año importante, que es 1789, y pensemos que es un ciclo, como recién dije, que culminaría recién en 1848. Es importante pensar a la Revolución Francesa como un fenómeno que va a inspirar otros movimientos revolucionarios en el mundo, incluidos los movimientos de independencia en Hispanoamérica, que, bueno, ya estuvimos hablando un poco de eso. La idea es empezar a pensar y conectar estos hechos, ¿no? Qué es lo que está pasando en Europa y cómo eso va a influir en América Latina y, bueno, no solamente América Latina, sino también en América anglosajona y demás. Bueno, perfecto. ¿Y por qué se llama revolución, la Revolución Francesa? Bueno, el concepto de revolución creo que nosotros la clase pasada lo estuvimos analizando cuando vimos la revolución industrial. Cuando pensamos en revolución hablamos de una transformación profunda, intensa, que incluso los mismos protagonistas no son conscientes que están viviendo un proceso de esta magnitud. Estamos hablando de una transformación estructural, de una transformación total que va a remover estructuras económicas, sociales y políticas y también ideológicas. Y por lo tanto también cuando hablamos de revolución estamos hablando de una transformación de mentalidad. Es construir también una nueva visión de mundo. Nuevas ideas. Nuevas ideas.
Sí, Qué sí, bueno, sí, qué también. Una interesante. nueva forma de entender el mundo. Digamos que cómo entendemos el mundo tiene que ver con la sociedad en la que nosotros vivimos. Así que bueno, la Revolución Francesa va a introducir un poco esas transformaciones que llegan hasta nuestros días. Excelente. Bueno, y vamos a empezar viendo un material sobre el contexto en el cual se produce esta Revolución Francesa. Ahí vamos. Revolución Francesa. 1774. La situación inicial. Europa. En Europa impera el absolutismo, un sistema de gobierno en el que el rey, por derecho divino, concentra todo el poder. París, Francia. En París gobierna desde 1774 el joven Luis XVI. Como el poder del rey proviene supuestamente de origen divino, nobles y eclesiásticos se reparten los beneficios del sistema. Por debajo del rey, 3 estamentos tradicionales componen la sociedad francesa: la nobleza, el clero y los comunes, con una incipiente burguesía de artesanos, comerciantes, abogados y médicos. 1782. Aires de revolución. En 1782 regresa a Francia un militar que ha participado en la independencia de los Estados Unidos y en la decisiva batalla de Yorktown. Nombre: Marie-Joseph Paul-Yves Roch Gilbert de Moutier, Marqués de Lafayette. Lugar y fecha de nacimiento: Castillo de Chavagnac-Lafayette, región de Auvernia, 6 de septiembre de 1757. Origen social: noble. Oficio: militar y político. Datos destacados: héroe de la independencia de los Estados Unidos. Lafayette trae ideas revolucionarias y encuentra una Francia que exprime al campesino y a los pobres de la ciudad, pero también a la nueva burguesía influenciada por la Ilustración. Un proceso cultural que busca terminar con los privilegios y las supersticiones del feudalismo y la monarquía. Voltaire escribe el Tratado sobre la Tolerancia, ilustrados y ayudados mutuamente. Montesquieu articula la teoría de la separación de poderes. Rousseau escribe el contrato social e impulsa los ideales democráticos. Ilustración: salir de la ingenuidad mental de la que uno mismo es culpable. No por falta de inteligencia, sí por falta de valor para pensar sin ayuda. Sapere aude: ten el valor de usar tu propia razón. Immanuel Kant. Se expande la idea de que el sistema vigente es injusto e inmoral. La mala cosecha de 1787 genera más crispación. La crisis económica apremia y el rey no reacciona. 1788. La burguesía subversiva. 1788 trae otra mala cosecha y una hambruna general. Lafayette, dando cuenta de la frágil situación, propone convocar a los Estados Generales. Los Estados Generales son una asamblea extraordinaria que convoca a representantes de los llamados 3 estados: el clero, la nobleza y el pueblo. El rey acepta. Tal vez un error fatal. Emerge como diputado un abogado que defiende a los más humildes, un hombre que viene ganando notoriedad política: Robespierre. Nombre: Maximilien François Marie Isidore de Robespierre. Lugar y fecha de nacimiento: Arras, Francia, 6 de mayo de 1758. Origen social: burgués. Oficio: escritor, abogado y jurista. Datos destacados: en sus inicios reprueba tajantemente la pena de muerte. ¿Cómo podemos entender, profe, entonces ese orden social y político, antiguo régimen, lo llama el material, que desaparece con la Revolución Francesa? Bueno, como bien decís, el antiguo régimen es un concepto que utilizan los historiadores para describir el escenario en Francia previo a la Revolución. Y tiene varias aristas para pensarlo. Sí. En primer lugar, pensar el antiguo régimen tiene que ver con pensar la estructura social, la organización social, ¿no? La organización social de una sociedad diferente a la nuestra y que tiene un concepto para pensar, un concepto que traen los historiadores y que nosotros pensamos, que es el concepto de privilegio. Una sociedad que está basada en los privilegios, una sociedad que se divide entre privilegiados y no privilegiados, de alguna forma. Dentro de los privilegiados encontramos a la nobleza, al clero, a la monarquía, a los monarcas, que construyen el poder
para pensar, digamos, el antiguo régimen, también podemos pensar el concepto de poder a partir de un concepto que es el derecho divino de los reyes. ¿Sí? Los reyes, sí, ahí está bien escrito. Los reyes consideraban, digo, la sociedad consideraba que el poder del rey venía de Dios, básicamente, ¿no? Entonces esa legitimidad estaba dada justamente por el orden divino y es una sociedad que está organizada en este sentido. Para poder describir esta sociedad estamental, los historiadores, no los historiadores, los profesores de historia hacemos por lo general esta pirámide. No sé si vos la viste alguna vez. Una pirámide que representa los distintos estamentos de la sociedad. ¿Qué significa que una sociedad es estamentaria, que está dividida en estamentos? Que de un estamento no se puede pasar a otro. Es decir, en la base nosotros vamos a encontrar a los campesinos, y los campesinos nacían campesinos y morían campesinos. No había manera de moverse socialmente. No existía la movilidad social ascendente que tal vez existen en otros tipos de sociedades. Claro, no es que podías ir a la universidad a estudiar medicina con mucho esfuerzo y el día de mañana ser médico. Claro, exactamente. Eras campesino para siempre. Exactamente. Entonces nosotros representamos con esta pirámide esta sociedad estamental. Es una representación, algunos tal vez van a cuestionar, digamos, esta forma de representarlo, pero los docentes en el aula se nos hace como bastante sencillo como para explicar cómo estaba compuesta esta sociedad. Encontramos en la punta, digamos, arriba a la nobleza, la monarquía, el rey, digamos, está acá y es parte de la nobleza. El clero. Los duques, los condes, todo eso. Claro, ¿no? Sí, exactamente. El clero y la nobleza, digamos, están como en la parte de arriba del estamento. Luego encontramos en esta parte, por ejemplo, comerciantes, mercaderes, que hacia el siglo XVII van a empezar a adquirir otro tipo de protagonismo en esta sociedad y que son de alguna forma quienes van a motorizar también la revolución, van a impulsar la revolución. ¿Por qué se dice que hay una multicausalidad en la Revolución Francesa? Porque nosotros encontramos distintas causas, digamos, ¿no? Acá traje un cuadro como para organizar un poco y sistematizar estas causas que pueden explicar el proceso revolucionario. Recordemos, Ángela, que cuando nosotros hablamos de un proceso revolucionario no podemos pensar en una única causa, sino en distintos factores. Es decir, ¿cuáles son esos factores que posibilitan esa transformación en ese lugar? Bueno, en principio a mí me interesa partir de la cuestión económica, es decir, qué es lo que está pasando en Francia en términos económicos. Primero encontramos una crisis financiera, un déficit estatal y una subida importante de precios. ¿Por qué se da la crisis financiera? Recordemos que Francia en este momento sale de una guerra importante que se conoce como la Guerra de los 7 años, que se da entre 1756 y 1763. Y esta situación va a generar un déficit importante financiero en Francia. Por otro lado, Francia, en esta guerra que se enfrenta con Inglaterra, va a construir una enemistad con Inglaterra que va a llevar a Francia a participar de la guerra de independencia de Estados Unidos, que se inicia en 1775. La independencia, recordemos que la independencia norteamericana es en 1776, finalmente. Sí. Pero el proceso de guerra de independencia se da comienza en ese periodo. ¿Y Francia qué va a hacer? Va a apoyar a Estados Unidos contra Inglaterra. Contra Inglaterra, por una cuestión. Pero fíjense qué paradoja, ¿no? Porque la monarquía francesa está apoyando a quienes están luchando por su independencia en América. Y luego, bueno, va a tener su contrapartida que nosotros vamos a analizar en la clase de hoy. Pero, en principio, tener en cuenta que Francia va a gastar muchos recursos en ese sentido y entonces va a sumergirse en esta crisis financiera y va a provocar este déficit fiscal. Por otro lado, vamos a tener una situación económica muy particular vinculada con las cosechas. Vamos a tener un problema importante con las cosechas, principalmente con la vid y con los cereales. ¿Por qué es importante el problema de la cosecha en este escenario? Porque cuando empieza a escasear los cereales, empieza a aumentar el precio de qué bien fundamental para el desarrollo, digamos, de la vida en general. El pan. El pan. Empieza a crecer el precio del pan. Entonces, acá encontramos esta subida de precios que va a generar un amplio descontento en ciertos sectores sociales, ¿no? Hambre, ¿no? También. Hambre, la mayoría de la población. Por un lado, tenemos una población hambrienta, por otro lado, tenemos una nobleza que también tiene privilegios, que vive de una forma ostentosa, incluso la corte, ¿no? La corte del rey Luis XVI,
vivían de una manera muy ostentosa. Luis XVI y María Antonieta eran reyes que les gustaba como mostrar, ¿no?, la suntuosidad de la vida. Sí, siempre vemos sus palacios, sus vestimentas, ¿no? Hay que imaginarse ese despliegue de exuberancia comparado con la gente que por ahí no tenía ni para comprar pan. En ese contexto era bastante complejo, bastante complejo. Por eso acá nosotros pensamos, como otras causas, la oposición de los privilegiados a las reformas fiscales, es decir, que se intentan impulsar distintos tipos de aumentos de impuestos en este contexto. Incluso la nobleza quiere que la burguesía pague más impuestos. ¿La burguesía son los comerciantes? La burguesía son los comerciantes, mercaderes, ¿no?, que recién hablábamos que a partir del siglo XVII empiezan a cobrar cierto protagonismo. Entonces nos encontramos en una situación en donde hay un interés en aumentar los impuestos. Incluso el rey en 1787 lo que hace es imponerle un impuesto a la nobleza. La nobleza no pagaba impuestos y comienza, vinculado con este déficit estatal y esta crisis financiera, comienza a querer cobrar impuestos, que va a generar un descontento importante en distintos sectores, ¿no? La nobleza, la burguesía, vamos a encontrar descontento en distintos... Todo el mundo descontento. En distintos frentes, claro. Exactamente, pero esto se da, digamos, en este escenario. Por eso acá trajimos también, para pensar el escenario, el deseo de la burguesía de acceder al poder y la explotación señorial y la crisis de subsistencia. ¿Por qué cuando hablamos de la burguesía quiere acceder al poder? Porque la burguesía tiene un poder económico, pero no tiene esa posibilidad de acceder a cargos políticos. Claro, ¿no? las decisiones las toman todos los nobles y la burguesía en la política. Claro, empieza a ser importante económicamente, pero no puede opinar sobre los impuestos, por ejemplo. Por ejemplo, no puede tomar decisiones en términos políticos. Entonces esto va a favorecer, este escenario va a favorecer al desarrollo, al despliegue de ciertas ideas. Y por otro lado, vinculado con esta cuestión ideológica, tenemos las causas políticas ideológicas. Sabemos que no son, no son las ideas las que realizan la revolución en sí misma, pero sí le dan un marco, sí le construyen cierta legitimidad dentro de los procesos revolucionarios. Para eso pensemos en la ilustración acá, ideas ilustradas. Cuando nosotros hablamos de la ilustración estamos hablando de un fenómeno que tiene lugar a partir, digamos, lo vamos a encuadrar en el siglo XVIII, del cual forman parte varios autores, ¿sí?, varios filósofos, pensadores que van a introducir ideas novedosas de distinta índole. Básicamente las ideas ilustradas están vinculadas con el desarrollo de el pensamiento científico y el pensamiento racional. Los ilustrados empiezan a pensar en la razón como el fundamento de la vida social, básicamente. Autores importantes que vamos a encontrar en este escenario y que van a inspirar movimientos revolucionarios: Montesquieu es un filósofo bastante importante, que sus ideas inspiran incluso hasta la actualidad distintos tratados políticos. Él habla de la división de poderes. Pensemos que en este escenario, cuando hablamos del derecho divino de los reyes, estamos hablando de una construcción política denominada históricamente como absolutismo monárquico. El monarca tenía absolutamente todo el poder. El monarca era el que hacía las leyes, el que las ejecutaba y el que las juzgaba. Montesquieu va a empezar a pensar, entre otros, esta idea de la división de poderes como garantía, de alguna forma, de que el poder no se concentre en una sola persona. Luego vamos a encontrar pensadores como Rousseau. A ver, creo que está bien escrito. Lo voy a chequear. Me parece que sí, ¿no? Sí. Perdón, lo voy a borrar y lo voy a volver a escribir. Siempre me confundo con Rousseau. Rousseau va a introducir ideas súper interesantes. Una de ellas es la voluntad general, ¿sí? Va a pensar, digamos, en esta legitimidad del poder y de dónde nace el poder y la legitimidad del poder. Lo va a plantear en un libro que se llama El contrato social y bueno, va a inspirar de alguna forma el desarrollo de estas ideas. Otro autor que vamos a encontrar en este escenario es Voltaire, que también va a influir con las ideas y va a inspirar un poco este proceso revolucionario. Digo un poco, ¿no? Bastante. Encuentro acá ejemplos de la independencia de los Estados Unidos. La independencia de los Estados Unidos también va a traer esta idea de poder construir
otro tipo de alternativa política. Ahí está la paradoja que vos decías, que Francia apoya la independencia de Estados Unidos para oponerse a Inglaterra y termina de alguna manera volviéndose en contra, porque representa un ejemplo de transformación, de cambio. Exactamente, que se puede transformar de alguna forma, ¿no? El cuestionamiento del rey. Acá pensemos que en este escenario lo que están planteando es limitar el poder del rey. Por eso cuando pensamos en la Revolución Francesa es importante pensarla en fases y en etapas, ¿no? Todos los procesos revolucionarios. El proceso revolucionario inicia cuestionando al rey y cuestionando el poder absoluto y luego se va a ir radicalizando a medida que pase el tiempo y vamos a encontrar luego nuevas ideas, nuevas alternativas, nuevos conceptos. Vamos a encontrarnos, por ejemplo, con la idea de república, ¿no? Y ya el rey ya lo sacamos del escenario y demás. Claro. ¿Y qué actores y figuras aparecen en esta época? Bueno, acá autores que mencioné, Montesquieu, Rousseau, Voltaire, por ejemplo, dentro de estos autores que inspiran. Luis XVI, que es el rey, el monarca absoluto, la nobleza, estos pensando en figuras, ¿no? Figuras claves, pero actores sociales, la burguesía, la nobleza, el clero, son actores que nosotros empezamos a percibir como fundamentales para pensar el proceso revolucionario. ¿Y qué eran los estados generales? Bueno, los estados generales es una asamblea que se reunía cuando el rey los convocaba, ¿no? Es una institución que era convocada por el rey y en donde se representaba, en teoría, a toda la sociedad francesa. Los estados generales estaban formados por 3 estados, ¿no? Digamos, dentro de una concepción política del antiguo régimen. La nobleza, el clero y el tercer estado que vendrían a ser todos los demás, ¿no? Ahora, lo interesante de los estados generales era lo que se discutía y cómo se votaba en ese escenario. ¿Cómo se votaba? Se votaba por estamento. Significa que había un voto por estamento, un voto para la nobleza, un voto para el clero, un voto para el tercer estado. Digamos que si vamos a discutir, por ejemplo, la imposición de un impuesto para la nobleza y para el clero, ¿cómo van a votar? Claro, vas a perder 2-1 la votación, porque todos los demás van a votar que sí y la nobleza y el clero tienen un voto cada uno. Entonces, el rey convoca a los estados generales, en este escenario crítico, convoca a los estados generales para discutir sobre esta posibilidad de aumentar o de ponerle un impuesto a la nobleza, convoca a los estados generales y ahí comienza la discusión, digamos, ahí comienza el estallido, la chispa revolucionaria comienza ahí. ¿Por qué comienza en ese momento? Porque el tercer estado empieza a cuestionar justamente el voto por cabeza, empieza a decir, acá lo importante es que votemos individualmente. Claro. Porque ¿quiénes somos mayoría? Claro. El tercer estado. Entonces el tercer estado empieza de alguna forma a convertirse o a asumirse como el representante del pueblo. Y aparece esta categoría polémica, porque cuando nos preguntamos quién es el pueblo, quién forma parte del pueblo, nosotros lo podemos datar, digamos, en su origen acá, en la Revolución Francesa. Muy bien, qué interesante. Re interesante. ¿Y las imágenes que trajiste tienen que ver con esto? Bueno, sí, las imágenes tienen que ver con esto. Acá traje unas imágenes satíricas, es decir, que tratan de reproducir a partir del humor un poco de la representación social que tenían los 3 estados, estos que mencionábamos, durante la Revolución. Esto es, creo, a ver, quiero chequearlo bien. Me parece que este es antes de la Revolución y este es después de la Revolución. Claro, estarían al revés. Arrancamos de abajo. Bien, arrancamos de acá. ¿Qué pasa antes de la Revolución y cómo eran los estados antes de la Revolución? A ver, ¿cuál te imaginás que es el tercer estado antes de la Revolución? Y bueno, el que está flaco, pobre. Claro. Va, sin carne, ¿o no? ¿O es el desnudo? También pensemos que la revolución, o sea, el clima revolucionario implica la apertura, la posibilidad de la divulgación a partir de la imprenta también de este tipo de imágenes, ¿no? Entonces se empieza a utilizar la sátira para pensar la sociedad. Bien, ese es el tercer estado. La nobleza y el clero. Esto es antes de la revolución. Ahora, ¿qué pasa después de la revolución? ¿Ese es el tercer estado? El tercer estado, la nobleza y el clero. De alguna forma, la Revolución Francesa va a inspirar, por ejemplo, no digo la persecución del clero, sino más bien
la democratización, digamos, de la sociedad. No sé si en esos términos en sí mismos, pero bueno, estas imágenes van a tener como algún tipo nos van a inspirar algún tipo de preguntas. Por ejemplo, ¿quiénes fueron los beneficiados y quiénes fueron los perjudicados por la revolución? Claro. ¿No? Y ahí tenemos, por ejemplo, el clero abajo, vestido muy elegante, y arriba, desnudo. ¿Quiénes se benefician y quiénes se perjudican con el proceso revolucionario? Pero hay una pala ahí también. La pala, el símbolo del trabajo, que abajo lo tiene el pueblo, el tercer estado, arriba está trabajando el sacerdote o el Claro, de alguna forma acá lo que se está planteando es la inversión, ¿no? La inversión, digo, no la igualdad, por eso digo, no es la democratización, no es la igualdad, sino que estamos pensando en un orden invertido de las cosas, ¿no? De alguna forma son imágenes que nos permiten pensar, son imágenes de época. Otra pregunta, por ejemplo, ¿qué signos nos permiten identificar a cada uno? ¿Cómo nosotros podemos identificar a cada uno? Bueno, ahí arriba está el gorro que representa a la República, ¿no? Detrás del tercer estado. El gorro frigio, bien, sí. Entonces acá lo que nosotros vemos, de alguna forma, es que el tercer estado representa la República, tiene un tambor, al pueblo. Y una bandera. Sí. Y tiene un arma, un sable en la cintura. Sí. Y abajo no tiene nada, el tercer estado. Acá solo una pala para trabajar y no tiene ni carne, ni ropa. Sumergido en la pobreza total. Sí. De eso se trata, ¿no? Ver cuáles son las transformaciones que se dan luego de un proceso revolucionario. Y la nobleza abajo, que está representado desnudo porque como dedicado al placer por ahí o al goce, no sé. Y arriba ya vestido. Claro. Y laburando por ahí. Porque en realidad está igual vestido que el otro. Sí, claro, igualdad. Entonces, claro. A ver, cuando pensamos en la Revolución Francesa, pensemos en algunos conceptos, ¿no? Libertad es uno de los lemas de la Revolución Francesa. Igualdad es otro de los lemas de la Revolución Francesa. Y fraternidad... Libertad, igualdad y fraternidad son los tres lemas que van a impulsar el proceso revolucionario. La idea, incluso cuando veamos que avanza el proceso revolucionario, cómo se busca esta construcción de la igualdad. Y también es interesante pensar hasta dónde nosotros podemos pensar la igualdad, ¿no? Está buenísimo. Enseguida seguimos. Espere, profe. Vamos a dejar el suspenso. Hay más enseguida, pero primero tenemos un material para situarnos en este momento, cuando el rey convoca a los estados generales. ¿Qué pasa? Vamos a verlo. ...1789... Libertad, igualdad y fraternidad. En la Asamblea de los Estados Generales, cada estado tiene un voto. El clero y la nobleza, unidos siempre se imponen. Pero el 5 de mayo de 1789, los representantes del pueblo, que eran mayoría, imponen el voto por individuo, fundan la Asamblea Nacional y se declaran únicos representantes del pueblo. Allí, Lafayette presenta un borrador de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. La Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano es base e inspiración de todas las declaraciones similares hasta hoy, incluidas las de los derechos humanos. Los representantes se van reuniendo en distintas sociedades políticas. Robespierre forma parte de los jacobinos, partidarios de la monarquía constitucional. El absolutismo está acorralado. El 20 de junio, una guardia le cierra el recinto a la asamblea. No tienen dónde reunirse. Los asambleístas encuentran sitio en una antigua cancha de pelota. Y juran allí no disolverse hasta no tener una constitución. La asamblea se declara constituyente y es el principio de la autodeterminación. Desesperado y sin saber qué hacer, Luis XVI intenta reestructurar el Ministerio de Finanzas y el 11 de julio destituye a Necker, el hombre a cargo. Pero aún hay hambre, y el pueblo cree que la destitución de Necker es un autogolpe realizado por radicales cercanos a la corte. Para defender la Asamblea Nacional y mantener el orden, París crea la Guardia Nacional. Una milicia popular de 48.000 hombres sin armamento que queda al mando de Lafayette. Parte del pueblo saquea en busca de comida, pero otra parte, unos 45.000 revolucionarios, allanan el hotel des Invalides, donde incautan 30.000 mosquetes, 12 cañones y un mortero.
faltan la pólvora y las municiones para el nuevo armamento. Y se sabe que están en la Bastilla, la fortaleza y prisión real. Bueno, acá vemos cómo empiezan a darse esos pasos hacia la igualdad de los que nos hablabas. Sí, bueno, como primera medida, el rey convoca a los Estados Generales y una de las cuestiones que van a impulsar los miembros del tercer estado es el voto por cabeza, como habíamos mencionado. Frente a la oposición de la nobleza y del clero, ¿qué hace el tercer estado? Se levanta y forman una asamblea aparte y que esa asamblea va a tener el nombre de Asamblea Nacional. Voy a borrar un poquito acá para poder hacer un punteo porque son muchos datos los que estoy tirando. Tal vez es importante que los podamos sistematizar un poco. Importante, la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional se va a constituir como un órgano que va a buscar elaborar una constitución que permita limitar el poder del rey. Hasta ahí ese era el objetivo, digamos, de la Asamblea Nacional. Sin embargo, el rey, ¿qué va a hacer? Va a construir una especie de poder militar, va a acercar París, va a tratar de aumentar la cantidad de soldados que va a tener a su servicio. ¿Para qué? Para reprimir a los miembros de la Asamblea, porque teme que esto crezca, de hecho crece finalmente, pero lo que va a tratar de hacer el rey es tratar de contener esta situación. Frente a eso, la Asamblea Nacional va a tener un apoyo popular muy importante con los sectores populares de París en general, que van a tratar de organizar un ejército, ¿sí? Pero un ejército popular, y van a necesitar armas. Para eso, lo que van a organizar, lo que se va a organizar y va a terminar convirtiéndose en el Día de la Independencia de Francia, el 14 de julio de 1789, se va a dar un fenómeno importante en la historia de este proceso, que es la toma de la Bastilla. Le voy a poner acá, porque voy hablando y voy escribiendo y entonces me emociono y me salteo las palabras. La toma de la Bastilla es un fenómeno importantísimo en este proceso. Se considera el inicio de la revolución porque la Bastilla es un emblema del antiguo régimen. Era una fortaleza militar donde se apresaba a los presos políticos. Voltaire, por ejemplo, estuvo detenido, estuvo preso en ese lugar. Y es un símbolo del antiguo régimen. ¿Qué hace? La población de París organiza la toma de la Bastilla. ¿Para qué? Para hacerse de armas y poder construir un ejército popular. Porque siempre se habla de lo simbólico de la toma de la Bastilla, sí, pero tenía un objetivo muy concreto también, que era conseguir armas para este ejército. Bien, sí. Además de ser simbólico, tiene un objetivo bastante concreto que tiene que ver con conseguir armas. Para poder armarse, sabemos que los procesos revolucionarios son procesos que implican violencia, porque son transformaciones radicales que se dan y son rápidas esas transformaciones. Entonces, bueno, la toma de la Bastilla es un momento clave en este proceso, se considera el inicio de la revolución y en 1789, entonces, ya a partir de julio empezamos a pensar en el desarrollo de este proceso revolucionario. Bien, y en el ámbito de las ideas, que nos contaste que siempre viene muy relacionado con todos estos movimientos, ¿qué pasaba, por ejemplo, con los derechos del hombre? Bien, esa es una pregunta excelente, porque cuando nosotros pensamos en el antiguo régimen, estamos hablando de un momento histórico en donde no existía el concepto de derecho. No existía una ley escrita, los derechos eran consuetudinarios, eran costumbres, ¿no? Uno heredaba, como recién hablábamos, de la nobleza, ¿no? Uno heredaba de su padre el cargo de noble, de marqués y demás, pero no existía un papel escrito, digamos, que pudiese decir hasta dónde o pudiese limitar el poder. Entonces, en este momento nos encontramos con un hecho fundamental en la historia del derecho, porque es se da la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Declaración universal de los derechos del hombre y del ciudadano. Fíjate la concepción, ¿no? Universal. Es para el universo. Para todos. Porque Francia está pensando hacia el mundo en general, hacia el universo, ¿no? Se considera como inspiración para otros. Ahora un ratito vamos a hablar de qué pasa con el afuera. Pero en principio pensar que esta Declaración de Derechos va a instalar esta idea de libertad. En principio el primer artículo dice: todos los hombres nacen y permanecen libres e iguales ante la ley. Las diferencias solo pueden fundarse en la utilidad común. Eso dice el primer artículo. Significa que acá se está planteando la igualdad jurídica, algo que jamás había sucedido en la historia. Aparece por primera vez en Francia, aparece. Y cuando vos me estás diciendo todos, estás diciendo bien, todos, os. Porque las mujeres
quedan afuera de este universo. Todavía lo universal no nos incluye. Todavía la universal no nos incluye, digamos, en este escenario, pero sí van a empezar a haber voces de mujeres que van a participar en el proceso revolucionario. Una de estas mujeres es Olympe de Gouges, que es, a ver, lo voy a anotar acá, para que lo busquen en internet. ¿Está en internet? Sí, está en internet. Olimpia también. Eduardo Galeano le dedica un fragmento interesante en un libro que se llama Mujeres, porque, bueno, habla de estas voces. Digo, las voces femeninas revolucionarias aparecen en este escenario, no es que no existen, sucede que son silenciadas. Te voy a intervenir la conductora, que es medio obse de la ortografía. Bien, es verdad, va con Y. Olympe. Olympe de Gouges. Bueno, Olympe de Gouges lo que hace es escritora, dramaturga, ella es importante en este escenario. Lo que va a hacer es escribir, redactar la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Entonces ella va a incluir a la mujer en estos principios de libertad, de igualdad, de propiedad, porque también la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano hablan de la propiedad y la propiedad privada, algo que todavía no había sucedido y comienza a suceder en Francia y luego sirve de inspiración, digamos, en el mundo en general. Pero el artículo 10, por ejemplo, de la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana habla de la posibilidad que tienen las mujeres de decir quiénes son los padres de sus hijos, ¿no? Como para que los padres reconozcan a sus hijos. Digo, lo está planteando en 1791. Esto. Y ella era partidaria de una facción de la cual vamos a hablar ahora, que es la facción girondina, y se va a oponer a uno de los representante del momento revolucionario más álgido, que es Maximilien Robespierre, se va a oponer a esta figura y va a ser condenada a la guillotina. Y ella tiene una frase muy interesante, lo voy a mencionar acá porque me parece increíble. Ella dice, si las mujeres pueden subirse a la guillotina, también tienen derecho a subirse a la tribuna pública, también pueden hacer política. Así que es muy fuerte, interesante su vida, búsquenla. Bueno, finalmente, claro, le corta la cabeza, no forma, digamos, parte de la historia en los libros, pero sepan que está y que estas voces están. Qué buena. Súper interesante. Bueno, Sí, vamos a seguir enseguida avanzando, pero ¿qué les parece si nos detenemos en la toma de la Bastilla, este día que es considerado el Día de la Independencia de Francia, el 14 de julio, y vemos qué pasó a través del siguiente material. Toma de la Bastilla, de Jean-Pierre Auel, 1789. Toma de la Bastilla, de Charles Devenin, 1793. Toma de la Bastilla, de Henry Paul Birot, 1928. La violencia de París se propaga a toda Francia, donde se queman títulos sobre servidumbres, derechos feudales y propiedad de tierras. Varios castillos y palacios son atacados. ...1790... La monarquía acorralada. Lafayette es nombrado alcalde de París. La idea de autodeterminarse se expande por toda Francia. El rey es trasladado desde Versalles, símbolo del antiguo régimen, al Palacio de las Tullerías, en París, una residencia menos representativa de la vieja monarquía. Mejoran las cosechas y dan una tregua a la crisis social. 1791. La huida. En junio de 1791, atemorizada por el recrudecimiento del malestar económico, la familia real abandona París, pero es capturada en Varennes y trasladada nuevamente a la ciudad por Lafayette. La noticia causa estupor en toda la nación. Según la tradición, los reyes que abandonan a sus súbditos no merecen ninguna lealtad. Para muchos, incluidos los jacobinos, como Robespierre, es momento de terminar con él. Entre los que se destacan pidiendo la destitución del rey, se encuentra Danton. Nombre: Georges-Jacques Danton. Lugar y fecha de nacimiento: Arcis-sur-Aube, Francia, 26 de octubre de 1759. Origen social: respetable, no acaudalado. Oficio: abogado. Datos destacados: antes de morir dijo: de lo único que me arrepiento es de irme antes que esa rata de Robespierre. Danton es fundador del Club de los Cordeliers, republicanos más radicales, y el 15 de julio de 1791 pide abiertamente el fin de la monarquía y el establecimiento de una república. Lafayette
que alguna vez compartió los aires revolucionarios de Danton, en este momento pelea por la idea de una monarquía moderada y lo enfrenta. A cargo de la Guardia Nacional, reprime y deja un tendal de muertos entre los manifestantes. Danton huye y se refugia en Inglaterra. El clero y la nobleza quieren recuperar su poder. Cuentan con el apoyo de otras monarquías europeas que temen que la revolución se expanda. Los contrarrevolucionarios creen que únicamente una intervención extranjera puede terminar con los enemigos de la corona. Estamos viendo la Revolución Francesa, cómo se va radicalizando, profundizando y expandiendo por fuera de París. Pero vamos a tener que dejar el suspenso por un ratito nada más, profe, porque enseguida vamos a seguir. Pero ahora es momento de un recreo. Ya volvemos con la Revolución Francesa, no te vayas. Seguimos educando y estamos en un momento álgido de la clase porque la profe nos está explicando cómo la Revolución Francesa se fue expandiendo por todo el país y profundizando. Y acá estábamos. Y seguimos, Carla, ¿cómo seguimos? Bueno, seguimos justamente con esta expansión. Empieza a expandirse por las afueras de París. Entonces se produce un fenómeno que se conoce como el Gran Miedo, que es cuando los campesinos empiezan a percibir que está sucediendo algo en París y empiezan a atacar los castillos señoriales, empiezan a saquear los castillos señoriales, a hacer ataques, ¿no? Y esto va a provocar un clima de violencia y también un poco es el símbolo de la muerte del sistema feudal, ¿no? De que esto ya se viene anunciando, pero empieza a aparecer en las zonas rurales. ¿Y qué pasa con Luis XVI y María Antonieta? Bueno, Luis XVI y María Antonieta se quieren escapar, quieren fugarse de París. Esto es una historia bastante novelesca de cómo esto sucede, pero acá interesante porque tiene que ver con el afuera. ¿Qué pasa con el afuera? El hecho de que ellos, primero los reyes y luego los nobles, quieran escaparse de París hacia otros lugares, implicaba que los países de la afuera pudiesen atacar a la revolución. Entonces, este hecho, digamos, de el afuera va a generar en los revolucionarios en París esta necesidad de construir un ejército para defenderse de los ataques externos. Bien, entonces vamos a ver más material sobre los distintos actores y fases que va atravesando la Revolución Francesa. Vamos. ...1792... una nueva revolución. El pueblo se moviliza enteramente en defensa de la nación y la revolución. Danton regresa a París y el 10 de agosto asalta las Tuileries junto al pueblo. Surge la Primera República. Una convención reemplaza la asamblea y ejecuta a Luis XVI por conspirar contra su pueblo. Danton es nombrado ministro de Justicia y se convierte en el hombre con más poder de Francia. 1793. El jacobinismo. Francia juzga y ejecuta también a María Antonieta, esposa del rey y hermana del emperador de Austria. Austria, en consecuencia, declara la guerra y la contienda internacional se agrava. Para ese entonces, la coalición contra la revolución era imponente. Francia se defiende a sangre y fuego y repele los ataques, pero la economía de guerra causa descontento popular. Robespierre lo aprovecha y llega al poder dando un golpe de estado contra la dirección de la convención. 1794. El final. En abril de 1794 es guillotinado Danton. La ola de ejecuciones y terror genera una nueva rebelión dentro de la mismísima convención. Robespierre es acusado de dictador y es capturado por tropas leales a la convención. El 28 de julio muere junto a 21 seguidores en la misma guillotina de sus opositores. 10.000 personas mueren en la guillotina durante el período jacobino liderado por Robespierre. 1795. Napoleón. El gobierno emergente dicta una nueva constitución y se elige un directorio de 5 miembros. Con Napoleón, las ideas de la Revolución Francesa siguen expandiéndose por todo el mundo. Y acá llegamos a una figura clave muy importante, muy conocida, que es Napoleón. Napoleón, que luego va a ser coronado emperador en 1804, después de todo este proceso revolucionario, y va a ser derrocado en Waterloo en 1815.
Sí. Bien. ¿Con qué podemos seguir? Ahí veo que tenés un cuadro, una línea de tiempo. ¿Cómo se empiezan a suceder o cómo se empieza a radicalizar la revolución? Dijimos entonces que en 1792, en 1792 dijimos que... No lo dijimos, lo voy a decir ahora. Los miembros revolucionarios atacan el Palacio de las Tullerías, porque el Palacio de las Tullerías es donde vivía el rey con su familia. Lo que hacen es tomar prisionero al rey y a su familia y luego lo van a guillotinar en 1793. Es decir, que lo van a acusar de traición y lo van a guillotinar como un ciudadano más, como Luis Capeto. Le van a leer digamos, la sentencia así de esa manera, no es Luis XVI, es decir, que se está terminando de alguna forma con el antiguo régimen, con una concepción, con una visión de mundo. Y en 1793 que ha instalado el momento más álgido de la revolución, que se conoce como la República. Cuando hablábamos al principio dijimos que la revolución inicia queriendo limitar el poder del rey, ahora no solamente lo quiere limitar, sino que lo quiere sacar al rey y construir una nueva forma de gobierno, que es la República. Por eso decimos que se radicaliza, ¿no? Porque cada vez quiere más. Claro, la revolución va tomando distintos matices y se va radicalizando. Su punto más álgido es este. Es un momento en donde va a ser dirigido por un grupo. Los revolucionarios no piensan todos igual. Vamos a tener distintas facciones. Por un lado vamos a tener a los girondinos. Los girondinos van a ser la facción más moderada de la revolución, los que van a querer llevar los cambios de manera gradual. Vamos a tener a los jacobinos, dentro de los cuales Maximilien Robespierre es uno de los más conocidos, ¿no? Los jacobinos van a ser los más radicales, los que van a querer llevar el proceso revolucionario hacia las últimas consecuencias. Pensemos que la revolución comienza siendo manejada por los girondinos y luego en 1793 va a ser controlada por los jacobinos. Y luego vamos a encontrar otras facciones importantes como por ejemplo los cordeleros, que van a ser parte también de los jacobinos, que van a ser la facción más radical aún. Digo, dentro de los jacobinos va a ser el ala más extrema, si se quiere. No me gusta usar la palabra extrema, pero sí lo que van a querer son cambios más profundos. Por ejemplo, destruir el clero o las instituciones que controlaban el poder en Francia, las van a querer erradicar a todas y básicamente, ¿no? Sí. Esas son las facciones que nosotros nos vamos a encontrar. En 1793 se inaugura entonces la República Jacobina y va a inaugurar un periodo que se conoce como el terror. El terror es un momento en donde se utilizaba la guillotina para perseguir a la oposición política. Incluso se va a utilizar la guillotina para perseguir a los mismos jacobinos que van a estar dentro del gobierno, ¿sí? Pensemos que durante el gobierno de los jacobinos, si bien van a impulsar el terror y van a tener estas cuestiones, digamos, radicales de transformación total de la sociedad, se van a imponer algunas cuestiones vinculadas con la economía que van a perdurar en el tiempo, ¿no? Como por ejemplo la propiedad privada, ¿sí? Van a aparecer estas palabras que van a persistir hasta la actualidad. ¿La línea de tiempo nos faltó algo por mencionar? A ver, en la línea de tiempo acá yo traje algunos hechos que ordenan un poco esta secuencia de la que estuvimos hablando. Pensemos el año más importante, digamos, en este proceso, 1789, porque se convocan los Estados Generales, se toma la Bastilla y se sanciona la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Son tres hechos importantísimos, ¿no? Luego encontramos, por ejemplo, el dictado de la Constitución Civil del Clero. En 1791 la familia real, lo que mencionábamos, intenta escapar, intenta huir de Francia, son detenidos, son obligados a volver a París y a reconocer la nueva Constitución, ¿sí? Nosotros tenemos que pensar que se sanciona finalmente en Francia una Constitución que limita el poder del rey y el rey lo tiene que asimilar, ¿no? Lo tiene que aceptar. En 1792 Francia declara la guerra a Austria y Prusia. ¿Por qué a Austria y Prusia? Porque María Antonieta era austríaca, ¿no? Y entonces Austria lo que hace es querer frenar el avance revolucionario. Pensemos que se está dando un proceso revolucionario en Francia y esto puede inspirar al resto de los países. Claro. El temor de los monarcas tiene que ver con esto, con que esto no se expanda, ¿no? Con que no les corten la cabeza a ellos tampoco, que la revolución le saquen el poder, ¿no? Digamos que es un escenario bastante complejo a nivel internacional, ¿no? Lo que instala la Revolución Francesa. Bueno, la ejecución de Luis XVI en 1793 como Luis Capeto, un ciudadano más, ¿sí? No el rey, es un símbolo muy importante dentro del proceso revolucionario.
El alzamiento que desplaza a los jacobinos del poder es en 1794. Robespierre, quien es el que va a ejecutar el terror, digamos, jacobino, es ejecutado en la guillotina. Es increíble, o sea, digo, él termina muriendo en la guillotina también. Hasta 1790, bueno, en 1799... a ver. Napoleón Bonaparte llega al poder y sí, crea el estoy consulado. como, claro, no. Napoleón Bonaparte llega al poder en 1804. Ajá. Y acá, 1799 es un golpe de Estado. Acá, estaba perdida con la organización de la línea de tiempo. Bien, 1799, entonces tenemos un golpe de Estado. Napoleón Bonaparte llega al poder y crea el consulado. Esto es crea el consulado y en 1804 Napoleón es emperador. ¿Por qué digo llega al poder? Porque él primero llega al poder con el golpe de Estado, forma una forma de gobierno que se conoce como el consulado, que dura un periodo chiquito de tiempo, hasta 1804, en donde Napoleón es autocoronado emperador, se autocorona emperador. Bien, ¿y quién es la otra figura que nos trajiste en Bueno, esos y cuadros? yo traje acá a una figura importante que es miembro de la facción jacobina, que se llama Jean-Paul Marat. Jean-Paul Marat es un científico revolucionario. A ver, ¿por qué lo traigo a Marat en este momento de la clase? Como para pensar un poco este mundo, este universo de las ideas, en donde se transforma esta visión de mundo. Marat es médico, es un personaje importante, digamos, en la revolución. Él va a estudiar medicina en Francia, va a vivir en Inglaterra, va a escribir artículos importantes sobre la gonorrea, por ejemplo, va a ser un científico muy reconocido, lo van a visitar pensadores y científicos de la época como Benjamin Franklin, por ejemplo. Nunca va a ser admitido en la Academia de Ciencias de París, es algo que él consideraba como un acto despótico porque él discutía con Isaac Newton. Entonces, discutir con Isaac Newton de alguna forma lo colocaba fuera de la Academia de las Ciencias, y entonces eso a él le resultaba bastante polémico. Luego, con el proceso revolucionario, él se va a dedicar directamente a la revolución, va a abandonar su oficio de médico y va a dedicarse a la revolución. Va a crear un periódico que se llama El Amigo del Pueblo, y va a ser venerado por los sectores populares y odiado por quienes fuesen los contrarrevolucionarios, ¿no? Y por la facción girondina. De hecho, esta imagen de Marat es una imagen interesante, se llama La muerte de Marat, porque él es asesinado por una mujer que es miembro del partido girondino, lo va a visitar en su casa mientras él estaba tomando un baño y lo va a asesinar, lo va a apuñalar, y este es un cuadro bastante emblemático. La verdad es que el funeral de Marat es bastante conocido en la historia, lo van a velar con el corazón abierto como para que vean la herida. Digamos, se va a convertir en una especie de mártir de la revolución. ¿Y por qué traigo a Marat? Porque la revolución también instala esta idea de la razón, ¿no? Esta idea de la razón, del paradigma científico, de pensar el mundo a partir de la ciencia. De hecho, en 1794 se va a sancionar un día festivo como la veneración a la razón, ¿no? A la razón y al ser supremo. La revolución va a poner a la razón por encima de Dios, digamos, ¿no? Es un paradigma bastante interesante. ¿Y por qué? ¿Y por qué lo traemos? Porque cuando nosotros pensamos en el rey, una de las formas de legitimidad que tiene el rey, el monarca en este contexto, es mostrarle al pueblo que él puede curar las heridas, que él puede curar las enfermedades con la imposición de manos. Él curaba las enfermedades con la imposición de manos. Entonces, cuando le cortan la cabeza al rey, es el símbolo de la muerte de una época, ¿no? Es pensar, digamos, que estas creencias dejan de existir y comienza a darle lugar al paradigma científico que de alguna forma llega hasta nuestros días. Wow, súper interesante, Carla. Busquen la historia de Marat. Está buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Ya se nos va a terminar el programa. Sí, pero no lo puedo creer. Fue tan rápido esta clase. Muchas gracias por todo. Estuvo re linda. Gracias. Bueno, vamos a hacer un recreo nosotros, pero atención, ustedes no se vayan, porque continúa, seguimos educando, y ¿saben qué? Tenemos una entrevista hermosa y también fuerte, triste y hermosa al mismo tiempo. ¿No me creen? Bueno, piensen en Ana Frank y enseguida van a entender por qué digo lo que digo. Recreo y ya volvemos. Seguimos educando y tenemos una entrevista muy linda y muy especial con un tema
que te queremos contar hoy, 12 de junio, porque es el Día de los Adolescentes y los Jóvenes, por la inclusión social y la convivencia contra toda forma de violencia y discriminación. Se instituyó en el año 2013 y tiene que ver con conmemorar el natalicio de Ana Frank. Bueno, vos sabés que venimos viendo desde hace un rato en Formación Ética y Ciudadana qué es un Estado de Derecho, qué son los derechos humanos y especialmente vinculado a los niños, niñas y adolescentes, ¿eh? Eso es lo que recordamos hoy. Por un lado, recordamos, pensamos qué derechos tiene un adolescente, qué responsabilidades también tiene un adolescente. Pensamos esta etapa de la vida tan especial, pero por otro lado, en esta efeméride también tenemos que vincular tu edad, este momento de la vida que estás atravesando y el protagonismo que tenés que tener vos a la hora de pensar la inclusión, la convivencia y luchar contra toda forma de discriminación. ¿Sabés lo que fue el Holocausto? Fue el asesinato de millones de personas por el hecho de ser judías. Y Ana Frank era judía, vivió en esa época y por eso dejó un legado muy importante sobre la relevancia de la tolerancia, aprender a convivir con el diferente, para tratar de evitar esto que hoy parece una locura, parece muy lejano, pero si no nos ocupamos de que no vuelva a pasar, puede volver a suceder. Por eso es muy importante pensar en luchar contra toda forma de discriminación y la importancia que tenés vos, joven, adolescente, para hacer real esta lucha contra toda forma de discriminación. Ella, Ana Frank, nació en 1929, en Frankfurt, Alemania. Debido a las medidas antijudías que había en Alemania, la familia Frank tuvo que exiliarse a Ámsterdam, Holanda. Fíjate, se tuvieron que ir de su país por ser judíos. Sufrió el odio, la discriminación y finalmente la muerte. Los nazis invadieron Ámsterdam, donde había huido Ana Frank, que era una niña, una adolescente con su familia, y tuvo que vivir escondida en una casa de atrás de las oficinas de la fábrica donde trabajaba su papá, Otto. En 1944 alguien los delató, alguien dijo, hay unos judíos escondidos. Los fueron a buscar, llevaron a Ana, a su mamá, a su hermana, a toda la familia a campos de concentración. Allí murieron y solamente su papá logró sobrevivir al Holocausto. Ana tenía un diario íntimo, ella lo llamaba Kitty, así escribía en su diario íntimo porque quería ser periodista, escribía las cosas que le pasaban, cómo era esa etapa de encierro, cómo era sobrevivir a ese odio. Y dos de las personas que los cuidaron, a los Frank, encontraron el diario íntimo, se lo dieron a su papá lo publicó, logró publicarlo en 1947 y por eso es un legado muy importante que dejó Ana Frank, después asesinada por los nazis, para que nos sirva como faro para luchar contra la discriminación. Y esto inspiró a la persona que tenemos en línea. Él es David Marcos Barrios, tiene 21 años, vive con su familia en Resistencia, Chaco, y el año pasado ganó un concurso literario organizado por el Centro Ana Frank llamado De Ana Frank a Nuestros Días. David participaba de un programa escolar que se llama Educación y Memoria y que terminó ganando este premio que fue un viaje a Holanda donde visitaría la casa de Ana Frank en Ámsterdam y también La Haya, pero se pospuso por la pandemia. De todas maneras, tenemos a David Marcos Barrios en línea para preguntarle por este concurso. David, ¿cómo estás? Bienvenido a Seguimos Educando. Hola, ¿cómo estás? Bien, así que se te suspendió por ahora el viaje, qué bronca. Momentáneamente sí, pero claramente es entendible. Bueno, ya lo vas a hacer. Contame qué te llamó la atención de esta figura de Ana Frank como para inscribirte en este concurso. Bueno, en principio, el Centro Ana Frank trabaja articuladamente con el programa de Educación y Memoria, como mencionabas recién, un programa en el cual yo he participado durante mi estadía en la escuela secundaria. Siempre me gustó los programas de participación juvenil estudiantil, o sea, donde nos podemos expresar y proponer, así que encontré viable y muy interesante la propuesta del Centro Ana Frank en tanto el concurso literario. Muy bien, y de ella, de Ana Frank, ¿qué te inspiró? De Ana Frank me inspira, en definitiva, la forma en la que ella manifiesta de alguna manera sus pensamientos y va relatando de sus vivencias, en tanto el contexto y demás en el cual se escribe su propio diario y ante el contexto político y la mirada muy particular que tiene ella como adolescente y como joven. Es esto en sí de la esencia de los adolescentes, ¿no? Esta forma de mirar el mundo, pero no de alguna manera mezclarse con sino de una manera muy particular, muy crítica, muy constructiva. Bien, qué interesante, David. ¿Y cómo se te ocurrió a vos escribir? Si querés contarnos un poquito lo que escribiste y cómo llegaste a ese texto. Bueno, en principio la propuesta era la redacción de un trabajo escrito, puede ser de género narrativo u otro género discursivo.
proponía desde la convocatoria diversos tópicos como la Shoah, dictadura cívico-militar, terrorismo de Estado, disidencias. Me encontré con la imposibilidad de alguna manera de decidir qué tópico utilizar para la producción, así que utilizando lo que te permite la literatura en sí, que es crear un mundo, hice la combinación de tres y elegí adoptar la Shoah, dictadura cívico-militar argentina, disidencias y una medida de retraso de un mismo tiempo. Perdón. Qué bueno, qué interesante. ¿Y a vos te parece que es importante el rol de los jóvenes en esta lucha contra la discriminación? Porque el día de hoy involucra la lucha contra toda forma de discriminación, pero involucra especialmente a la juventud esta efeméride. Es que justamente yo entiendo que las juventudes que habitan en principio las instituciones escolares van entendiendo esto de la realidad de una manera muy particular. Si queremos transformar la realidad en la cual estamos inmersos y en la cual también configuramos a partir de nuestros pensamientos y conductas, necesariamente deben cumplir un rol activo. ¿Qué quiere esto? Involucrarse justamente en las diferentes esferas sociales que supone la forma de vincularnos con nosotros. Por ejemplo, y hago referencia un poco a la historia en la cual se inscribe Ana Frank y los protectores. En cualquier episodio o hecho de violencia, discriminación, encontramos roles esencialmente identificables. Testigo, víctima y testigo. Este testigo puede ser un observador pasivo de la situación, aquel que es indiferente a todo lo que ocurre, como no me pasa a mí, no le pasa a los míos, no me involucro, pero también está ese testigo que de alguna forma se convierte en protector. Esta idea de involucrarse necesariamente en los hechos que le sucede a la víctima, o en este caso a los perseguidos. ¿Con qué sentido? El sentido que nos lleva a reflexionar en el rol que cumplen los adolescentes, los estudiantes, las juventudes, en episodios de violencia que suscita mucho en el contexto escolar y en la comunidad toda. Y en la forma que pueden cambiar esos contextos a partir de la intervención de los estudiantes, a partir de espacios de participación y demás, que es un poco lo que viene a proponer también la convocatoria del Centro Ana Frank en la elaboración de los proyectos y en cuanto al concurso literario. No solamente reconocer esos episodios, sino pensar en formas de poder tratar y disminuir esos episodios de violencia o discriminación. Qué bueno, qué interesante. ¿Te cambió tu perspectiva de qué hacer en casos de que otra persona esté sufriendo bullying, discriminación, maltrato? Justamente la indiferencia no es el camino, sino el real tratamiento en tanto protocolos o vías adecuadas. Muy bien. ¿Y qué le dirías a los chicos y chicas que nos están mirando, un poco más chiquitos que vos, pero no mucho más chicos? Invitarlos a participar. Son espacios que la verdad resultan muy interesantes para la participación en sí juvenil, la forma en la que podemos expresar nuestras ideas, propuestas, discernimientos también y en sí hacer de esto una construcción colectiva de alguna manera. Qué lindo. Bueno, muchísimas gracias, David, por contarnos tu historia y ojalá pronto puedas ir a conocer la casa de Ana Frank. Gracias. Hasta luego, chau, chau. Bueno, David Marcos Barrios, desde Resistencia, contándonos su experiencia en este concurso en el cual a su manera luchó también y sigue luchando contra la discriminación. Bueno, saben que siempre al final del programa leemos un cuento, leemos algún texto. ¿Qué les parece si leemos un fragmento del diario de Ana Frank? ¿Vamos? Bueno, vamos. A propósito de leer por leer, de conocer ideas nuevas, fíjense, esta chiquita lo que sufrió, estar encerrada con su familia, ser asesinada, perseguida, discriminada, odiada, simplemente por pertenecer a una comunidad, que es la judía, y cómo lo dejó escrito. Quería ser periodista, me voy a emocionar diciendo esto, y no lo pudo lograr, pero miren lo que dejó. A ver si puedo. Kitty le decía a su diario, ¿recuerdan? Viernes 9 de octubre de 1942. Querida Kitty, hoy solo tengo noticias tristes para darte. Muchos de nuestros amigos judíos han sido capturados por la Gestapo, que no se anda con contemplaciones. Cargan a la gente en vagones de ganado y la llevan a Westerbork, un gran campo para los judíos en Drente. Ese lugar debe ser una pesadilla. Cientos y cientos están obligados a lavarse en un solo cuarto y no hay sanitarios. Duermen amontonados en cualquier rincón, hombres, mujeres y niños, todos juntos. De lo que sucede, mejor no hablar. Muchas mujeres y aún muchachas están embarazadas. De ahí es imposible huir. La mayoría se delataría por el cráneo afeitado o simplemente por sus rasgos judíos. Pienso que si esto sucede en Holanda, ¿qué pasará en las regiones lejanas y bárbaras de las que Westerbork es solamente el vestíbulo?
Estamos seguros de que todas esas personas serán masacradas. La radio inglesa comenta que hay cámaras de gas. Tal vez esa sea la mejor y más rápida manera de morir. Todo eso me tiene enferma. Cuando Miep cuenta todos esos horrores, lo hace con tal realismo que ella misma se impresiona. Por ejemplo, nos contó que vio frente a su puerta una anciana judía paralítica. Esperaba el camión de la Gestapo que la recogería sentada en una piedra, ya que a los judíos se les prohíbe usar los bancos públicos. La anciana temblaba de miedo porque la llevarían, porque en ese momento los ingleses estaban bombardeando y porque los haces de los reflectores de la artillería recorrían el cielo. Miep no tuvo el valor para darle refugio. Nadie tuvo el valor para hacerlo. Los alemanes no tienen misericordia. Eli también está sufriendo mucho. Su novio ha sido convocado para ir a trabajar a Alemania y ella tiene miedo de que los aviadores que vuelan sobre ese país dejen caer sus bombas sobre la cabeza de Dirk. Se ha puesto de moda hacer bromas como «a mí las bombas me esquivan» o «¿para qué tiran tantas si con una basta para mí?». Dirk no es el único que tiene que marcharse. Todos los días parten trenes cargados de jóvenes de ambos sexos destinados a trabajar forzadamente en Alemania. Cuando por alguna razón se detienen en algún cruce o por cualquier otra causa, algunos tratan de escapar, pero pocos logran hacerlo. Y aún no termino con estas tristes noticias. ¿Has oído hablar alguna vez de lo que llaman rehenes? Es el último invento para castigar a los saboteadores y es la cosa más triste que puedas imaginarte. Se detiene a ciudadanos respetables y se los encarcela a la espera de un juicio. Si el saboteador por el cual fueron detenidos no aparece, sin otro trámite, la Gestapo fusila a 5 de ellos. Con frecuencia aparecen en los diarios noticias de la defunción de esas personas, bajo un encabezado que dice «accidente fatal». Linda gente estos alemanes, y pensar que yo nací en su tierra, pero ya no, desde que Hitler nos quitó la patria. Ahora los judíos y los alemanes son enemigos mortales. Tuya, Ana. Impactante, ¿eh? Mirá si no nos llevará a mundos distintos leer por leer que nos trae esta historia de Ana Frank y también lo importante que es que todos y todas luchemos porque no vuelva a pasar, porque mirá que estas cosas pueden volver a pasar si no hacemos todo lo que tenemos que hacer para que no pasen. Incluir es lo primero. Bueno, se nos terminó esta edición de Seguimos Educando. Un final intenso. Ahora vas a tener 3 días para descansar de nosotros un poquito, para descansar de tanta información porque nos vamos a encontrar recién el martes. Pero acordate que de lunes a viernes de 11 a 13 vamos a estar acá. Y si te querés comunicar, lo podés hacer a través de Instagram a @seguimoseducando. En Twitter, @seguimoseduc. Tenemos una plataforma madre de todo este proyecto en la cual podés navegar ilimitadamente porque tenés de todo y además no consume datos. Es seguimoseducando.gov.ar. Tenés cosas para aprender, ejercicios y también tenés cuestiones para tu tiempo libre, películas, libros, etc. Por WhatsApp, cualquier pregunta que tengas nos la podés hacer al 011-3262-6362, 011-3262-6362. Y te vamos a agregar una dirección más para leer. Vas a encontrar un montón de libros. www.leerencasa.seguimoseducando.gov.ar. Encontrás de todo para poder leer, para poder seguir abriendo mundos, conociendo historias verdaderas, reales, que tenemos que lograr que no se repitan como esta, y un montón de imaginación, al servicio de tu imaginación. Bueno, de todo tenés para hacer este fin de semana, ¿eh? El martes nos volvemos a encontrar acá en Canal Encuentro. Gracias por haber estado ahí. Chau.